Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema firmes en la fe. La primera epístola a los tesalonicenses fue escrita por Pablo desde Corinto en el 51 después de Cristo y cronológicamente es su primera carta. Tesalónica, actual Salónica, era la principal ciudad de Macedonia. Durante su segundo viaje misionero, Pablo había fundado allí en solo 3 semanas una iglesia con judíos convertidos, muchos prosélitos griegos y mujeres no pocas. Pablo salió de Tesalónica huyendo, habiendo sido acusado de sedición. Sin embargo, la iglesia progresó bajo el liderazgo de Timoteo, y Pablo admiraba y elogiaba la constancia de los tesalonicenses ante la persecución. Para Pablo, los creyentes macedonios, o sea, de Tesalónica, Berea y Filipos, eran su corona. Dos de sus consiervos eran tesalonicenses, Aristarco y Segundo. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, inicia como acostumbra con elogios y salutaciones. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones y constantemente los recordamos delante de nuestro Dios. Alabamos al Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su bien, y ustedes recibieron nuestra palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y en eso llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, y desde su iglesia se ha divulgado la palabra del Señor. Así, no solo en Macedonia y Acaya, sino en muchos otros lugares se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, y ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús resucitado de los muertos. Aparte de la resurrección de Jesucristo, Pablo les recuerda la doctrina de la justificación. Dice: Jesucristo, por gracia, es quien nos libra de la ira venidera. Ahora les recuerda la conducta de un fiel y sufrido siervo de Dios. Dice: Hermanos míos, ustedes saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano, a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, pues Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros, porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones. Tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Así, nunca usamos palabras lisonjeras ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco buscamos recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie. Y aunque como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran, en vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado que tiene una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, acuérdense de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, sin ser una carga para nadie. Y nos hemos comportado con ustedes, los creyentes, de manera santa, justa e intachable, y los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos,
recomendándoles que vivan con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Ahora, Pablo los elogia por escuchar, recibir, escudriñar y obedecer su predicación como la verdadera palabra de Dios. Dice, por eso nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es la palabra de Dios que actúa en ustedes, los creyentes. Luego, Pablo les menciona que ellos son compañeros de los demás cristianos en sus sufrimientos. Dice, ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron lo mismo de parte de sus compatriotas los judíos, quienes mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, pues se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los gentiles el Evangelio, para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema de parte de Dios. Mas nosotros, habiendo estado físicamente separados de ustedes un tiempo, seguimos haciendo todo lo posible por ir a verlos. Pero cuando yo mismo lo intenté varias veces, Satanás, previa autorización de Dios, nos lo impidió. Ahora, Pablo menciona que los macedonios son su gloria y gozo. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo gloriarme cuando Él venga? Porque ustedes son el motivo de nuestra gloria y gozo. Fue por eso que cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles a nuestro hermano Timoteo, que es un siervo de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, y para que nadie les inquiete por las dificultades, pues ustedes bien saben que a esto se nos ha destinado. Como lo había dicho Jesucristo, Pablo les recuerda que el precio de servir fielmente a Jesucristo implica sufrir tribulaciones. Dice, cuando todavía estábamos con ustedes les advertimos que tendríamos dificultades y así sucedió. Por eso mandé a preguntar acerca de su fe, pues el enemigo, Satanás, podría haberlos tentado y nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora, Timoteo, luego de haber estado con ustedes, vino y nos ha dado las buenas nuevas de su fe y del amor que tienen. Además, nos ha contado que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que, como nosotros, también desean vernos. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por su fe. El gozo del apóstol es la fidelidad de los creyentes. Dice, el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos completar lo que les falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo quiera dirigir nuestro camino hacia ustedes. Que el Señor los haga crecer, que aumente su amor entre ustedes y hacia los demás, tal y como los amamos nosotros, para que su corazón se fortalezca y sean irreprensibles y santos delante de nuestro Dios y Padre, cuando regrese Jesucristo con todos sus santos. Amén. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.